Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 14 de marzo del año 2021 se va a proclamar en la misa como evangelio un extracto del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 al 21. Dice así: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para que quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Bueno, este pasaje es radical, serio, profundo. O creemos o no creemos. O nos salvamos o nos condenamos por nuestra propia libertad. Vamos entonces a analizar esto. Aquí San Juan recuerda el episodio donde Moisés hizo una imagen de una serpiente y la puso en la punta de un palo y la levantó, y todos los que miraban esa serpiente quedan curados de aquellos que quedan curados, todos aquellos que eran picados por serpientes por el castigo que envió el Señor. Pues así mismo será levantado. ¿Qué significa ese levantarse? Levantar Cristo Jesús, ser levantado Cristo Jesús es ser puesto en la cruz, muerto y resucitado. Entonces, dice aquí, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, como esa serpiente. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Todo aquel que cree que Jesucristo murió y resucitó, que fue puesto en la cruz, muerto y resucitó, todo aquel que cree en eso tendrá vida eterna. Y entonces mire cómo se sigue desarrollando este episodio. Así amó Dios al mundo. ¿Cómo? Poniendo a su Hijo en la cruz para resurrección, para darle la vida a todo el género humano. Así amó Dios al mundo. Entonces, cuando nos hablen de amor, que Dios es amor, que creo en el amor, ¿de qué amor estamos hablando? De que Dios entregó a su Hijo único en la cruz para la salvación de todo el mundo. En eso consiste el amor. Que Dios ama tanto a la humanidad, ama a todos nosotros sin excepción alguna, que entregó a su Hijo. Cuando se nos habla de amor sin Cristo Jesús, nos están hablando de otro amor. Yo no digo que no estén hablando de algún amor están hablando, pero no el amor del Evangelio, no el amor que nos está enseñando la Sagrada Escritura, no, están hablando de otro tipo de amor. El verdadero amor es ese, que Dios amó tanto al mundo, a los hombres, que entregó a su Hijo único. Así amó Dios al mundo. ¿Cómo? Cuando lo entregó. Le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda. Ojo, para que quien crea en él no se pierda. En eso consiste el amor. Mira, yo los amo tanto a ustedes que entrego a mi Hijo, se los entrego en la cruz, se los entrego para que crean en él, para que no se pierdan. Si creen en él, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Se nos está hablando de una vida eterna, no nos están hablando de aquí una vida terrenal, sino de una vida eterna, porque todos nos vamos a morir. El Señor nos ama tanto que quiere participarnos de su alegría, de su gozo, de su gloria. Por eso hay que creer en nuestro Señor. Pero sigue diciendo lo siguiente: ¿cómo hacemos para comprender entonces su amor? Sí, Cristo murió en la cruz, se entregó por nosotros para darnos vida eterna. Muy bien, y entonces ¿cómo hago para seguir esa vida eterna, para no perderla? A ver, explíqueme en eso un poco.
Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo, ¿sí ven? Dios no envió a Cristo Jesús para condenar a nadie. Aquí los mando a todos al fuego eterno del infierno. Porque yo soy Dios y el que no me ama a mí entonces se va a condenar. No, no, vamos a mirar qué es la cosa. Vamos a mirar qué es la cosa. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Es que nosotros tenemos pecado, nosotros tenemos inconsistencias, nosotros tenemos vacíos, nosotros tenemos lacra, suciedad. También debemos tener algunas luces por ahí, pero tenemos mucho pecado, tenemos esa concupiscencia, esa inclinación a cometer pecado, tenemos una naturaleza caída, ¿no? Entonces viene Cristo Jesús, ¿a qué? Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Es que a través de Él, cuando yo reconozco su amor, cuando yo conozco su ternura, cuando yo reconozco su bondad, cuando reconozco su perdón, entonces yo quiero seguirlo. Entonces me salva, lo veo, creo en ti, Señor, y entonces dejo mi pecado, porque te amo tanto que no te quiero hacer daño, porque todo cuanto le hagan a nuestros pequeños me lo hacen a mí. Y yo no quiero hacerte daño, Señor, en esos pequeños. No quiero obrar el mal, Señor. Quiero obrar el bien. Quiero santificarme. Entonces uno se salva por Cristo Jesús. Para quien cree en Él, no hay juicio. Si crees en mí, ¿qué juicio va a haber? Estás caminando conmigo. Te levantas, te caes, oras, te esfuerzas, me sigues, pides perdón, porque estás caminando conmigo. Estás buscando la santidad. El que camina conmigo, el que camina con Cristo Jesús, el que cree en Cristo Jesús, no hay juicio. ¿Por qué? Porque creo, y creer en Él es seguirlo. No, creer en Cristo Jesús, no, sí creo, pero por aquí yo estoy haciendo mi vida de pecado. No, no, creer en Cristo Jesús es que yo te sigo, Señor. Es que tú moriste por mí. Es que yo te amo, Señor. A pesar de mi inconsistencia y de mi pecado, me levanto, me confieso, camino contigo. Quiero seguirte. No hay juicio para mí porque te amo, Señor. Voy contigo. Me purificas, me sanas. Me entrego a ti, Señor. No hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Por no creer en el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. Cuando usted no cree en Jesús, usted ya se condena. Y ahorita me voy a explicar por qué. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Cuando uno no cree en el nombre de Jesús, sino cree en otro nombre, empieza a hacer las cosas de ese otro nombre que no es el Hijo de Dios. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Hay personas que no conocen el nombre de Jesús. Pues esas personas no se van a condenar, pues no lo conocen. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer. Es que una cosa es no conocer y otra cosa es no creer. Las personas que no conocen todavía el nombre de Cristo Jesús, no saben quién es todavía. Entonces las personas se pueden salvar por su conciencia y sus obras en su vida, en su contexto. Pero aquellos que es que verdaderamente conociendo no creen, no puede ser Cristo Jesús. Dios no tiene hijos. A ver, parece ser que Cristo Jesús es un mito. Es que de acuerdo a las informaciones, es que de acuerdo a lo que yo vi en el History Channel, es que de acuerdo a lo que yo vi en Geographic, todos los canales que hay de estas cadenas de televisión informativas que hacen investigaciones. Entonces, la National Geographic, a eso que me refiero, History Channel. No, espérese un segundo. Hay personas que decididamente le han dado la espalda a nuestro Señor. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Jesucristo, Dios tiene un único Hijo. Ese Hijo se llama Jesús. A ese nombre hay que acogernos, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre, ¿no?, al cual nosotros tengamos que alabar y doblar rodillas. Ese nombre hay que decirlo. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. No creo en Cristo Jesús.
Y aquí van a dar explicación el por qué. Esto requiere un juicio. Vamos a enjuiciar. ¿Por qué se pueden condenar? La luz vino al mundo. ¿Qué es la luz? Cristo Jesús. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Todo el mal que se desarrolla. Aborto, pensamientos, criterios, ideologías, ¿no? Homicidios, narcotráfico, corrupciones, malos manejos políticos, planteamientos que aprietan a la persona humana, quitándole su dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos hombres, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Prefirieron sus obras, no la luz de Cristo, no el nombre de Jesús, porque sus obras eran malas. Pregunto, ¿hay maldad en el mundo? Sí, pues esas personas prefieren esas obras y no la luz, que es Cristo. No quieren el nombre de Jesús. Pues el que obra el mal odia la luz, pues por supuesto. Y no va a la luz, pues por supuesto. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Claro, por eso todo lo hace a la oscuridad. Para que no sean descubiertas, porque no quiere la luz. Quiere las tinieblas. Pero el que hace la verdad va a la luz. El que hace la verdad. ¿Y quiere la verdad? Cristo Jesús. El que obra de acuerdo y en coherencia y consecuencia con Cristo Jesús, ese anda en la verdad. Para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Aquí, esto es radical. O estamos con Dios o no estamos. Y estar dentro de nuestro contexto cristiano, estar con Dios, estar con Jesús. Porque Jesús es la revelación de Dios, es la encarnación de Dios. Usted puede armarse su teología, puede armarse su liturgia, usted puede armarse su código de derecho canónico, usted puede armarse su propio catecismo e inventarse un montón de cosas para usted sentirse salvo y sentirse que está muy bien con Dios. Invéntese todo eso. Aquí es radical la cosa. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Porque cuando yo te conozco a ti, Cristo Jesús, reconozco mi pecado, pido perdón y soy distinto. Como un texto de los evangelios, en días pasados, nos decía, o recogemos con Cristo o desparramamos. O sí o no. O estamos o no estamos. No podemos estar en medias tintas, porque eso es estar en pecado. Aquí necesitamos radicalidad, y eso cuesta. Es una entrega. Tenemos que decidirnos, optar, tener capacidad de decisión, pedirle al Señor que nos muestre su luz, pero tenemos que optar por el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.